Uno de los efectos de la crisis actual es, en mi opinión, que obliga a reflexionar sobre el papel que los mercados de valores tienen en la financiación de las empresas. Para muchos, el diagnóstico parece obvio, aunque el tratamiento no sea fácil de aplicar. Reducir el endeudamiento y diversificar las fuentes de financiación. Las empresas y las economías menos endeudadas se muestran más resistentes en los periodos de dificultad. Uno de los retos está en mejorar el acceso a la financiación vía capital a través de los mercados de valores. La reducción del crédito que ha acompañado esta crisis supone un reto y una oportunidad para las bolsas en todo el mundo. La financiación efectiva que unas y otras ofrecen ha sido tradicionalmente desigual. Desde el inicio de la crisis, las principales bolsas europeas han canalizado cada año capital a sus empresas por importes que oscilan entre los 100.000 y los 200.000 millones de euros. Eso significa que aportan anualmente entre el 1 y el 2% de la capitalización. La bolsa española se sitúa por encima de esa media, aportando entre el 3 y el 5% a las empresas cotizadas. En 2013, Bolsas y Mercados Españoles ha canalizado 37.000 millones de dólares hasta octubre, situándose en el tercer puesto en el ranking mundial. En el caso de los mercados latinoamericanos, la oportunidad es evidente. La penetración del sector bancario es aún relativamente baja y las empresas están menos endeudadas que en Europa. Por ejemplo, el peso relativo de los activos bancarios en México es del 20% del PIB y en Brasil llega al 54%, cifras que pueden considerarse técnicamente bajas. Además, los gobiernos han manejado con cierta prudencia su endeudamiento, con tasas de deuda pública entre el 20 y el 40% del PIB, salvo en el caso de Brasil, cuyo 65% parece aún prudente en comparación con muchos otros países. Es más, las economías de la región han contado con un recurso en los últimos años de forma importante, la inversión extranjera directa. En 2012 se marcó un nuevo récord al superarse los 173.000 millones de dólares, el 12% de los flujos mundiales de inversión. De ellos, un tercio se dirigieron a Brasil y un 18% a Chile. El reto es la sostenibilidad del modelo, porque Iberoamérica no será siempre destinataria de un flujo tan intenso de inversión. De hecho, tanto la inversión directa como la de cartera, tan conectadas a las evoluciones cambiarias, pueden no ser tan fieles aliados como hemos visto recientemente en algunos países. La enseñanza es clara para el tejido empresarial latinoamericano: procurar una financiación más equilibrada tanto en términos de deuda y capital como de financiación bancaria y de mercado de valores. Construir un sistema de financiación equilibrado ayudará a suavizar la volatilidad de los flujos de inversión. Más allá de coyunturas, los gobiernos y las empresas de la región necesitan insistir en recetas ya bien conocidas: invertir en educación, en competitividad, en innovación, reducir la dependencia de materias primas y productos agrícolas, crecer a partir de la construcción de infraestructuras y de todo tipo, y no basándose solo en el crecimiento del consumo interno. Por cierto, la inversión en infraestructuras comerciales y logísticas entre España y América Latina ha propiciado que el flujo comercial conjunto se haya multiplicado por 2,5 veces en la última década. El stock de inversión española es de 116.000 millones de euros y la tendencia es creciente, apoyada por la importante llegada de inversión de empresas españolas más pequeñas, de las que más de 27.000 están ahora presentes en la región. El sector de las infraestructuras, al que dedicaremos un panel específico en el programa de este foro, se ha convertido en protagonista junto a otros más tradicionales como los servicios financieros, la energía o las comunicaciones. Sentar las bases para una financiación equilibrada también facilitará los flujos de inversión hacia el exterior. En 2012, las inversiones de las llamadas multilatinas en el exterior crecieron un 17%,
hasta alcanzar los 50.000 millones de dólares. Especialmente interesante ha sido comprobar que 7 de las 10 mayores adquisiciones se hicieron a empresas europeas. 4 implicaron activos en Latinoamérica y el resto en Europa. En España, la tendencia inaugurada por Pemex o Bimbo en 2011 ha continuado, como hemos visto recientemente, en las inversiones en Banco de Sabadell, Banco Echeverría, Transportes Avanza o la semana pasada en Campofrío. Precisamente este último caso interpretado por Alfa, uno de los grupos encuadrados en la TIBEX. Para esta expansión, así como para las inversiones necesarias en infraestructura y otros sectores claves para mejorar la competitividad, es esencial la financiación. Y en ese punto surge de nuevo el reto para las bolsas iberoamericanas. El capital canalizado a sus empresas por varias de ellas, como la Bolsa de México, la de Santiago, Lima o Sao Paulo, representa entre el 1 y el 2% de su tamaño. Podría decirse que es similar al de algunas bolsas europeas, pero es aún escaso. En conjunto, 28.000 millones de dólares en 2012. Y se antoja insuficiente si lo comparamos con las posibilidades de expansión internacional. Recordemos que las multinacionales españolas se han hecho grandes apoyándose en la bolsa, financiando su expansión con recurrentes ampliaciones de capital. También hay oportunidades en la TIBEX, el mercado de valores latinoamericanos en euros. Una empresa latinoamericana con una cotización en Europa adquiere con mayor facilidad una notoriedad que le puede ayudar a diseñar una estrategia de adquisición o a ponerse en valor ante otras empresas europeas que puedan ser su objetivo. En una primera etapa hemos visto solo a empresas muy grandes acercarse al mercado de valores, pero otra de las enseñanzas de esta crisis es que los mercados tienen que desempeñar su papel también para las empresas más pequeñas. Deben ayudarlas a hacerse grandes porque en las etapas iniciales es cuando el capital es más necesario, sobre todo ante un proceso de contracción crediticia. Hace poco tiempo, Bolsas y Mercados Españoles puso en marcha el Mercado Alternativo Bursátil, MAB, un mercado a la medida de empresas más pequeñas que les impulsa en su expansión. Esas empresas han obtenido financiación en el mercado y es un hecho que han mejorado significativamente sus ventas, beneficios y su capacidad de internacionalizarse y crear empleo a pesar de la crisis. De hecho, ayer por la tarde, 2 de estas empresas han recibido los premios a las mejores y más internacionales pequeñas y medianas compañías instituido por la Comunidad Europea. También Bolsas y Mercados ha colaborado con diversas bolsas de la región latinoamericana prestando sus servicios de consultoría para propiciar la puesta en marcha de mercados similares en México, Perú y Chile. Estos futuros mercados alternativos latinos podrán colaborar para crecer en red, compartiendo información, conocimiento, experiencia e inversiones. Las empresas pequeñas casi siempre tienen un origen local, pero pueden hacerse globales rápidamente, como han demostrado estas empresas que acabo de mencionar de nuestro mercado alternativo bursátil. El flujo de este tipo de empresas desde España hacia América Latina y viceversa constituye una base de partida para que pequeñas empresas latinoamericanas, pequeñas y medianas, puedan aprovechar el mercado español y empresas españolas utilicen otros mercados alternativos de la región. Me he referido sobre todo a la financiación a través de capital, pero en la necesaria diversificación de fuentes para las empresas no podemos olvidar los mercados de bonos. De nuevo, Bolsas y Mercados ha querido aportar su experiencia y acaba de lanzar el mercado alternativo de renta fija, MARF, un sistema de negociación que presenta unas características adaptadas a las capacidades de presentación de información de todo tipo de empresas, teniendo en cuenta su tamaño y liquidez potencial. Destinado a inversores profesionales, este mercado será una alternativa más asequible y sencilla que permitirá reducir plazos de emisión y simplificar el proceso. Así lo esperamos. También en este punto se adivina una oportunidad para muchas empresas latinoamericanas que no han podido emitir en euros hasta ahora porque el tamaño de la emisión lo hacía impracticable. Profundizaremos en este tema en uno de los paneles de este foro.
Somos conscientes de que nuestras propuestas de financiación para empresas chocan a veces con la barrera del desconocimiento, de la falta de información para los inversores y para las propias empresas. En el caso de empresas latinoamericanas que se acercan a Europa, este obstáculo es evidente, incluso para empresas de gran tamaño. Por eso estamos convencidos de que el mejor acompañamiento que puede hacerse a estas empresas es fomentar que los inversores españoles y europeos las conozcan e inviertan en ellas. Ese es nuestro compromiso desde BME y por ello organizamos este foro cada año y nos esforzamos en mantener una oferta razonable de información de modo permanente. Estamos convencidos de que la TIBEX es una opción sencilla y eficiente para empresas y ahorradores. Los inversores europeos, sobre todo aquellos medianos y pequeños, tienen un acceso privilegiado a Latinoamérica a través de la TIBEX. Este mercado presenta una oportunidad para aquellos que consideren que Latinoamérica tiene algo valioso que ofrecer. Los intermediarios financieros españoles pueden aprovechar mejor las ventajas que su posicionamiento en la región les reporta. Es una buena base para plantearse una apuesta decidida para ofrecer en España y el resto de Europa servicios especializados para que los inversores accedan con facilidad a valores iberoamericanos. Hemos preparado un programa en el que analizaremos las principales economías con los mejores analistas y los gestores de las empresas más relevantes de cada país. En total, 18 paneles e intervenciones especiales. Les animo a que participen activamente en estos debates, así como en las reuniones individuales que con más de 40 empresas participantes pueden celebrar. Sin más, quiero finalmente agradecer a todos los presentes su participación, a los medios de comunicación su intensa cobertura y a los patrocinadores su inestimable apoyo que hace posible esta cita una vez más. A todos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y felicitar a Bolsas y Mercados por organizar este importante evento que coincide en un momento importante también e interesante de las economías de la región de Latinoamérica y de España y de la eurozona, con fases de alguna forma antitéticas en la medida en la que en Europa y en España estamos saliendo de una prolongada crisis y recesión económica y en Latinoamérica, contrariamente, se está llegando a una fase de ralentización o de agotamiento de una prolongada fase de crecimiento económico. También es el foro especialmente relevante para España por la importante integración económica que tenemos con la región. Por citar algunos indicadores, a lo largo de los últimos 4 años la exportación española a Latinoamérica ha venido creciendo en tasas medias anuales del 20% y a finales del año pasado la inversión directa española en Latinoamérica ascendía a 145.000 millones de euros, lo que supone el segundo país inversor en la región, el primero en términos porcentuales en relación al PIB y representaba en torno al 37% de la inversión extranjera española. También la inversión latinoamericana en España es importante, mucha de ella utiliza a España como plataforma para acceso a otros mercados. Por poner 2 ejemplos, mencionar el caso de Cemex, que ha convertido a España en su central de exportaciones, desde donde se dirigen sus ventas a más de 30 países, y el grupo brasileño Gerdau, que adquirió Sidenor y está desarrollando un centro propio de actividades de investigación y desarrollo muy importante. El objeto de mi intervención es darles un pequeño análisis de la situación y de las perspectivas de la economía y de la política económica española, prestando especial atención a las cuestiones financieras por el foro en el que nos encontramos. Quisiera empezar destacando el importante cambio de percepción que se ha producido sobre la economía española a lo largo de los últimos meses, llegando a un momento en el que nada tiene que ver con la percepción que había sobre la economía española hace tan solo año y medio. Hay muchos indicadores que reflejan este importante cambio de percepción, desde prima de riesgo, inversión directa. Quizás 2 de ellos resumen ese importante cambio de percepción. Uno de ellos, el informe reciente de Goldman Sachs, que expresaba el mea culpa
por cómo analizaba la economía española hace aproximadamente un año y por su incapacidad de reconocer el compromiso con las reformas estructurales en España y los efectos de esas reformas estructurales sobre la capacidad de crecimiento y la capacidad para hacer frente a los importantes desequilibrios económicos con los que se enfrentaba. Y también otro ejemplo reciente, la colocación del Tesoro de ayer, en emisiones de un año se conseguía en una cantidad importante un récord histórico de mínimo de coste de emisión con unos tipos de interés en torno a 0,7% para la deuda a un año. Esta mejora de la percepción de la economía española tiene mucho que ver con la importante corrección de los principales desequilibrios económicos que tenía que hacer frente, desequilibrios externos y desequilibrios internos. Hemos pasado de tener una importante necesidad de financiación del exterior a ser capaces de generar capacidad de financiación. Esperamos cerrar este año con una capacidad de financiación del 2% del PIB. Hemos recuperado la competitividad perdida desde nuestro ingreso en el euro y las empresas también han invertido el signo de sus necesidades de financiación. La corrección de estos desequilibrios tiene mucho que ver con la política económica que se ha seguido, basada por una parte en el firme compromiso con la consolidación fiscal y por otra en el firme compromiso con las reformas estructurales en todos los mercados, mercado de capitales, mercado de productos, mercado de trabajo, administraciones públicas, etcétera. Estas reformas estructurales en España también han sido acompañadas con reformas importantes institucionales en Europa, con el lanzamiento del ambicioso proyecto de la Unión Bancaria, con las importantes decisiones que ha venido tomando el Banco Central Europeo desde el lanzamiento del programa de la OMT a la más reciente bajada de los tipos de interés a 0,25%, así como los refuerzos de los instrumentos de coordinación de las políticas económicas. La semana pasada se publicaron los informes que analizaban los proyectos de presupuestos del año que viene de los Estados miembros, analizaban las acciones efectivas que habían tomado los Estados miembros que estaban en el procedimiento de déficit excesivo, así como lo que se ha llamado el partenariado económico, que era el análisis de las reformas estructurales que se estaban llevando dentro del ámbito público, también para disminuir los costes y el gasto público. Igualmente destacar que se ha adoptado una estrategia de consolidación fiscal más coherente con la situación económica y todo esto también ha contribuido a esa mejora de las perspectivas de la economía española. Como resultado de todas estas reformas, principalmente las españolas, yo diría que la economía española va hacia un patrón de crecimiento muy distinto del anterior a la crisis económica. Vamos hacia una economía menos dependiente del crédito bancario, menos dependiente de la demanda interna y menos dependiente del sector de la construcción. Vamos hacia un patrón de crecimiento, un patrón económico más basado en la mejora de la competitividad, más basado en la autofinanciación, en la mejora de la autofinanciación de las empresas y en la demanda externa. En este sentido, destacar que si antes de la crisis las exportaciones representaban en torno al 25% del PIB español, actualmente están en torno al 35% y subiendo. Para algunos analistas, este cambio de patrón de crecimiento de la economía española lo equiparan con una alemanización de la economía española, en el sentido de que es una economía basada en la mejora de la competitividad, en la autofinanciación y en las exportaciones. Debido a este cambio, a esta mejora, a esta corrección de los desequilibrios externos e internos que comentaba, entendemos que el inicio de la recuperación, cuando se confirmen los datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística, habremos salido técnicamente de la recesión en el tercer trimestre de este año con una tasa de crecimiento de 0,1. Habremos conseguido también unas tasas ya positivas de crecimiento y habremos alcanzado un trimestre adicional en formación bruta de capital fijo en bienes de equipo de signo positivo. Entendemos que este inicio de la recuperación será sostenible por esta corrección de los desequilibrios. Entendemos que están las bases más sólidas para mantener esa recuperación. Estimamos que el año que viene creceremos en torno a un 0,7% y ya con cifras positivas de crecimiento del consumo y más importantes de la inversión en bienes de equipo.
Además, gracias a estas reformas estructurales, en particular la del mercado de trabajo, entendemos que el umbral de crecimiento a partir del cual se empezará a crear empleo es más bajo, de forma que ya a mediados del año que viene estaremos en tasas de crecimiento de empleo positivas. Dentro de estas reformas estructurales y por el foro en el que estamos, mención especial requiere la reforma del sistema financiero. Se ha llevado a cabo un programa de transparencia, reestructuración y capitalización del sistema financiero sin precedentes, que ha sido muy positivamente valorado por las instituciones europeas, Comisión, Banco Central Europeo y Consejo ECOFIN, y también por el Fondo Monetario Internacional. De todos son conocidas las características de este esfuerzo de transparencia, reestructuración y capitalización. Mencionar algunos datos concretos en lo que a capitalización se refiere. El sistema se ha capitalizado con 78.000 millones de euros adicionales, de los que 54.000 han sido aportados por el FROP, 6.000 por el Fondo de Garantía de Depósitos, 18.000 han sido por la vía privada, de los que 13.600 han sido por gestión de instrumentos híbridos de capital. Además, se ha hecho un esfuerzo muy importante de incremento de provisiones, en torno a 86.000 millones, de forma que el sistema ha quedado muy capitalizado y en una situación muy cómoda para afrontar las pruebas de resistencia y todos los ejercicios de calidad de activos que se van a hacer previos al lanzamiento de la Unión Bancaria. Igualmente, se ha puesto en marcha todo el proceso de transferencia de activos crediticios de las entidades que recibían apoyo público a la sociedad gestora de activos. Se han transferido en torno a 100.000 millones de euros de activos por un precio de transferencia de 50.000 y en un plazo muy ajustado de tiempo esta sociedad ha iniciado su actividad. En lo que va de año ya ha vendido y tiene ingresos por ventas en torno a 1.700 millones de euros por encima de sus previsiones. Ha vendido en torno a 4.500 viviendas en el tramo minorista y tiene decenas de carteras en marcha en el tramo mayorista. Por tanto, valoración muy positiva de esta importante reforma estructural en el sistema financiero, que ha sido valorada muy positivamente a nivel europeo y también por los mercados. Particular atención merece también la financiación a las pequeñas y medianas empresas. Es cierto que todavía sigue existiendo un diferencial de tipos de interés importante que pagan las pequeñas y medianas empresas españolas respecto a sus comparables europeos, y también es cierto que el crédito bancario sigue bajando a pesar de todo este proceso de capitalización del sistema. Aquí también se están realizando importantes reformas estructurales para facilitar este crédito y esta financiación a las pequeñas y medianas empresas. Por una parte, en lo que al crédito se refiere, se han hecho reformas regulatorias para conseguir que el coste en la financiación de las pymes sea menor por este menor consumo de capital regulatorio. Se han potenciado las líneas ICO y ya están alcanzando unos niveles de crédito superiores a los del año pasado. Se han firmado acuerdos, por ejemplo, con KfW para conseguir que el menor coste de captación de esta entidad facilite una canalización a un menor coste para las pequeñas y medianas empresas, y se está trabajando intensamente con el Banco Europeo de Inversiones también para que preste una mayor atención a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Igualmente, en lo que se refiere a pago de proveedores, se han hecho importantes esfuerzos para evitar que las pequeñas y medianas empresas, en general los proveedores de las administraciones públicas, sean quienes están realizando actividades de financiación de estas administraciones, poniendo en marcha un ambicioso proyecto de fondo de pago de proveedores y la ley de morosidad. Como decía Antonio Zoido al principio, es importante también potenciar mecanismos alternativos a los bancarios para la financiación de las empresas, mecanismos alternativos al crediticio, y por eso quería también reconocer la colaboración de Bolsas y Mercados en el maravilloso diseño y la puesta en marcha del mercado alternativo de renta fija. Esperamos que la primera emisión sea ya este año y constituye, por tanto, un esfuerzo importante para facilitar que por la vía de deuda también las empresas cambien su estructura de financiación y se produzca también ahí un cierto cambio estructural.
También estamos lanzando y potenciando la actividad de capital riesgo, también otra forma alternativa a la bancaria, a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. El ICO lanzó el proyecto Fondico Global y también esperamos que antes de que finalice el año se asigne su primera subasta en lo que se refiere a la distribución de sus recursos para potenciar el capital riesgo. Y también destacar la reciente decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para disminuir los requerimientos y los plazos para la admisión de las emisiones institucionales, también para hacer más competitivo el mercado español de emisiones. En definitiva, un cambio importante de percepción, un esfuerzo importante de reformas estructurales, de consolidación fiscal. Han sido 2 años difíciles en los que había que hacer frente a importantes desequilibrios económicos, y muchos de ellos creciendo, tanto en déficit público, deuda privada, deuda externa. Había que hacer frente a estos desequilibrios en un contexto de recesión económica que incidía muy negativamente sobre el empleo y que también repercutía perjudicando y empeorando las perspectivas y la percepción que se tenía sobre la situación económica española. Todo ello coincidía con también momentos de dudas sobre las instituciones europeas y la reversibilidad del euro, que hacía muy difícil la consecución de esos objetivos y la corrección de esos desequilibrios. Como decía, las perspectivas han mejorado notablemente. Iniciamos un proceso de recuperación económica, pero no obstante no es el momento de la complacencia. Todavía los niveles de déficit y de deuda privada siguen siendo muy elevados. Es preciso continuar en el proceso de consolidación fiscal y, por tanto, es preciso perseverar en el diseño de la política económica con ese compromiso con la consolidación fiscal y con ese compromiso en el cumplimiento estricto de esa hoja de ruta y en el mantenimiento de la ambición de esas reformas estructurales en todos los ámbitos. En este sentido y en este contexto también es importante destacar el papel de los mercados de valores como forma alternativa de financiación de las empresas y especialmente en aquellas que están dirigidas a empresas y mercados con gran proyección, como es el caso de la TIBEX. Son ya 14 años de existencia y, por tanto, no hay más que felicitar a los partícipes y a los operadores en este mercado por su buena labor y especialmente a Bolsas en Mercado, y también destacar la importancia del mercado latinoamericano como elemento de integración económica entre España y la región. Muchas gracias.